Buenas, buenas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más aquí al canal. Y vamos a estar compartiendo hoy un estudio muy importante, muy interesante. Vamos a estar analizando el capítulo 9 de Romanos, del libro o de la carta a los Romanos, con el título de La elección de Israel. Al capítulo estaríamos hablando de Romanos 9, con el tema de la elección de Israel. Ok, pues entonces vamos a estar hablando con respecto a la elección de Israel. Y bueno, ahora que estuve analizando con más calma, en realidad no sé hasta dónde este título le vaya al capítulo, pero bueno, sabemos que eso ya es un añadido nada más para guiarnos un poquito y sea más fácil el buscar textos y encontrarlos en las escrituras. Del verso 1 en adelante. Bueno, para entender un poquito dentro de lo que es la carta, quiero mencionar algo, así bien rápido, 2 minutos. Romanos capítulo 1, capítulo 2 y la mitad del capítulo 3, en esos 2 capítulos y medio, Pablo hace una acusación a toda la humanidad, no importando si son israelitas, si son gentiles, a toda la humanidad hace una acusación, capítulo 1, capítulo 2 y la mitad del capítulo 3, donde Pablo dice, todos han pecado y no hay diferencia, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 3 ya vamos a ver que, por tanto, sin hacer ninguna diferencia, Dios concede la salvación a Israel por medio de la fe y a los gentiles por medio de la fe. Entonces, en el capítulo 4 nosotros ya vamos a encontrar cuando se habla de la justificación a Abraham, una justificación que llega antes de la circuncisión, con el tema que se trae hoy mucha gente que se quieren circuncidar para pertenecer a los pactos y no sé cuántos inventos por ahí. Bueno, dice que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, después se le dio la circuncisión como señal del pacto, y después toda la línea toda su descendencia de Abraham, sobre todo la línea de Isaac, tenía que ser circuncidada a los 8 días. Y dando a entender que en su momento y por la fe de Abraham, tanto los que son circuncidados como los que no son circuncidados, como Abraham, que fue justificado antes de la circuncisión, tendríamos salvación, alcanzaríamos la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, tanto circuncisos como incircuncisos, tanto israelitas como gentiles, todos tendríamos la misma oportunidad en ese sentido por medio de la fe en Cristo. En el capítulo 5 ya nos habla de que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos va a hablar con respecto a la salvación de la humanidad, hablando de que el primer Adán, por causa de un pecado, pasó a todos los hombres, entonces todos estamos bajo pecado. Pero por causa de muchos pecados, vino la gracia de nuestro Señor. Por nuestro Señor Jesucristo, vino la gracia y por esa gracia somos salvos. Entonces, ahí nos habla de una salvación para toda la humanidad, hablando del primer Adán y del segundo Adán. No nos concentremos solamente con el tema de que solamente vino por la casa de Israel o por las ovejas perdidas, sino que la salvación estaba ya para toda la humanidad. Claro que vino por el pueblo de Israel, pero también vino por los gentiles. Ahora, en el capítulo 6 ya nos habla de que hemos muerto al pecado. Por medio del cuerpo de Cristo, Cristo vence al pecado y entonces eso nos hace a nosotros que estamos muertos al pecado. Por eso dice que por eso el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es triste que hasta hoy día muchos dentro del cristianismo sigan pensando que son regidos por el pecado. Todavía sienten que son siervos del pecado, pero la Biblia nos enseña que Dios nos liberó del pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos muertos al pecado. Pablo habla en Gálatas que somos crucificados para el mundo y el mundo es crucificado para nosotros. Entonces, el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Hay mucha gente que no lo entiende, que no lo cree y bueno, siguen
como súbditos del pecado, y eso es una tristeza. En algún momento vamos a analizar también ese capítulo. Por acá anda ya Emanuel Siervazo, Dios te bendiga, bienvenido. Entonces, estamos en el capítulo 6. En el capítulo 7, Pablo confronta al judío con la ley, haciéndole ver y haciéndole saber que no puede cumplir la ley y que él, estando todavía casado con el pacto del Sinaí, dice que ese pacto y esa ley se enseñorea de la persona entre tanto que ésta vive, pero para poder ser de Cristo, dice que tiene que morir a la ley para poder ser de otro, del que resucitó de los muertos. Y una vez muerto a la ley, dice que ahora estamos libres de la ley, escribe, estamos libres de la ley para poder servir ahora bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el antiguo régimen de la letra. Pablo les hace ver que ese antiguo pacto no lo podían cumplir por cuanto la ley es espiritual, pero las personas carnales, así que lo que ellos querían hacer no lo podían hacer, y aquello que no querían hacer, eso terminaban haciendo. En el capítulo 8 nosotros ya encontramos que para los que estamos en Cristo ya no hay condenación, porque la ley del Espíritu nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y también en el verso 4 del capítulo 8 nos dice que para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, los que hemos creído, y que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, dentro de todo esto llegamos al capítulo 9. Llegamos al capítulo 9 donde ahora Pablo nos va a hablar del tema de Israel. Y dentro del tema de Israel, Pablo nos va a hablar acerca del tema de la elección, nos va a hablar acerca de los que alcanzan las promesas, nos va a hablar acerca de quiénes son los hijos de Dios, nos va a hablar cómo se maneja la elección de Dios, y bueno, unas cosas tan interesantes que vamos a ver en este capítulo, que esperemos que podamos terminarlo con toda calma y tranquilidad. Israel, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa con aquel pueblo de Dios? ¿Qué pasa con aquellos que no han creído? ¿Qué es lo que está pasando con ese pueblo escogido? Y ahorita Pablo nos lo va a decir. Bueno, este pasaje que son prácticamente 2 textos, esto siempre nos lo citan cuando estoy compartiendo algún estudio, como por ejemplo, cuando estaba compartiendo el tema de Agar y Sara, ¿ok? Agar y Sara, sí, de Gálatas 4, de los 2 pactos. Alguien me dijo, no, pero a ver, entonces, ¿tú qué piensas de estos textos? Entonces, son unos textos que nos los están citando en algunos otros estudios que he compartido, que si quién es la verdadera iglesia o quién es el verdadero pueblo de Dios, y entonces citan mucho estos textos, y que son muy interesantes, Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, y de quienes son los patriarcas. Los patriarcas son los 12 hijos de Israel, y de los cuales según la carne vino Cristo, vino el Mesías, y no solamente eso, sino que Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Son textos muy, muy significativos, muy importantes, y que tienen un contenido que deslumbra también, pero más aquellos que son pro Israel en este sentido. Aquellos que ya se sienten parte de Israel, cuando leen la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, entonces eso como que dice, wow, o sea, qué tremendo, ¿qué otro pueblo? Ninguno. Como diciendo, tú que estás diciendo ciertas cosas, ¿por qué no explicas Bueno, la pregunta sería, ¿y el contexto? ¿Qué es lo que nos está enseñando el capítulo? Porque esos textos, si leemos esos textos así solitos, fuera de todo lo que dicen los contextos, pues tendríamos que decir, wow, casi hacerle referencia a los israelitas, así no como muchos en realidad lo hacen en su corazón.
Pero ¿qué está diciendo el contexto? Ese es el punto. Ese es el punto. Ahora, esto, vamos a decir, es una verdad. Y es una verdad que no se puede cambiar. Esto tenemos que decirlo, ¿ok? Y es lo que yo quiero que la gente entienda, que cuando las cosas están escritas, tenemos que decirles amén. Muchas veces lo triste va a ser que de repente no entendemos lo que quiera decir, pero por lo menos lo que leemos tenemos que decir amén porque está escrito. No hay que caer en aquello de que estamos leyendo y nos atrevemos a negar lo que está escrito. Vamos a decirle amén, aunque de repente no entendamos lo que quiere decir en realidad. Pero bueno, con respecto a estos textos, vamos a ir viendo por qué y a qué se refiere con esto que escribió el apóstol. Así que empezamos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Para empezar, el apóstol Pablo nos está diciendo que él tiene una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón. Y para decir esto, que es tan profundo ese sentir, ese sentimiento que él tiene, él se pone delante del Señor para que digan, para decir, miren, yo no miento. Yo esto lo digo en Cristo Jesús. Yo no estoy mintiendo esto que yo siento. Ajá. Y en cuanto a mi conciencia está tranquila porque me da testimonio en el Espíritu Santo que lo que yo estoy sintiendo es verdad, que lo que yo estoy sintiendo es muy profundo desde lo más profundo de mi ser. Pablo sentía una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón. La pregunta sería, ¿por qué el apóstol Pablo está sintiendo esto en su ser, en su corazón, en sus entrañas? ¿Por qué él tiene este sentimiento? En el verso 3 dice, porque desearía yo mismo ser anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Separado de Cristo. Separado de Cristo. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Bueno, ahora el apóstol Pablo está demostrando el amor de Dios. El amor de Dios hacia sus hermanos, que son según la carne, que estos son los israelitas. Pablo está diciendo que él, como una persona que ha alcanzado la gracia y la misericordia de Dios, siente tal amor por sus parientes, por sus hermanos, por los israelitas, que él sería capaz de dejarles el lugar que él tiene dentro del reino, por decirlo así, y él salirse. Es tal el amor que el apóstol Pablo aquí está mencionando, y ese es un amor que tiene que ir desarrollándose también en nuestra vida, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Pero a veces vemos en las congregaciones que hasta hay personas que les cuesta saludar al hermano, a la hermana, ¿no? Imagínense llegar al punto y al grado de decir, miren, a un incrédulo, ¿sabes qué? Te amo tanto que vamos a cambiar de lugar. Yo me salgo y tú te metes. Eso es algo tremendo y es un amor difícil de entender también. Y hay personas que no entienden ni siquiera un poquito del amor que Dios nos ha dado para con el prójimo y para con nuestros enemigos. Pero el apóstol Pablo dice que por amor a sus hermanos, los que son parientes según la carne. Y ahora aquí él es el que nos va a decir quiénes son sus parientes según la carne. Y sus parientes según la carne, dice, son los israelitas. Y de estos israelitas, de los cuales es la adopción, Dios los adoptó a ellos. Es la adopción, los adoptó como hijos. Les dio la gloria, les dio el pacto, les promulgó su ley, les anunció su ley, les anunció su pacto, como dice Deuteronomio 4:13. Les dio un culto también para que celebrasen sus fiestas, celebrasen su Shabbat, y también les dio y eran dueños de las promesas. De quienes son los patriarcas, descienden de los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, estos son los parientes de Pablo según la carne. Ahora, con todas estas bendiciones, hermanos, la pregunta sería, oye, Pablo, los israelitas que tienen la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, de los cuales también según la carne vino Cristo, ¿por qué tienes tristeza en tu corazón? ¿Por qué tienes un continuo dolor? Si ellos es el pueblo escogido, vamos a decirlo así, si ellos es el pueblo escogido, ¿por qué tú tienes este sentimiento? ¿No deberías estar más bien contento? ¿No deberías estar más bien alegre, gozoso, porque eres parte del pueblo escogido? Con todas esas bendiciones que el mismo Pablo habla en Efesios que fueron para el Israel y no fueron para los gentiles. Bueno, déjenme darles la respuesta bien rápido y para eso tendríamos que irnos al verso 1 del capítulo 10. Y ahorita nos regresamos rápido, nada más leemos el verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, el deseo de su corazón y sus oraciones a Dios, sus oraciones delante de Dios, intercediendo por Israel, es para salvación. Pero a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que está intercediendo por Israel para salvación? Está intercediendo por Israel para salvación cuando de los israelitas es la adopción, es la gloria, es el pacto, es la promulgación de la ley, es el culto, son las promesas, de los cuales son los patriarcas y según la carne también vino el Cristo. Y esto tan grandioso como se ve de esta manera, que muchos lo presumen porque se asumen que son israelitas y se sienten parte de, pero resulta que Pablo dice que todos estos, con todas estas bendiciones, no eran salvos. Con todas estas bendiciones, no eran salvos. Entonces, precisamente por eso, Pablo está sintiendo gran tristeza y continuo dolor en su corazón, por causa y por amor de sus parientes según la carne. Entonces, esto que nos presumen y esto que nos dicen, ¿por qué tú no lees Romanos 4 y 5? A ver, ¿por qué no lo lees? Bueno, Pablo dice que estos de aquí, con todo y esas bendiciones, Pablo estaba orando delante de Dios para que ellos alcanzaran la salvación. Y aquí yo quiero hacer un comentario. Hermanos, dentro del plan y dentro del propósito de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el propósito de Dios es que lleguemos a alcanzar la salvación. Eso es lo más importante para Dios. Dentro del plan que Dios trazó para la salvación hay muchas cosas. Pasó lo de Abel y Caín, pasó lo de Noé, pasó el diluvio, pasó el llamamiento de Abraham, pasó la historia de Israel hasta que llegó Cristo. Dentro de todo ese proceso, Dios lo que quería era que su pueblo llegaran a la salvación. Es lo más importante. Es lo más importante para Dios, que es lo que Dios preparó para que su pueblo entrase a la salvación. Si bien Dios dio muchas sombras en el antiguo pacto, que se cumplen dentro del nuevo pacto para que se alcancen por medio de la fe, esto es lo más importante. Pero tristemente hay personas que le han dado más valor a otras cosas que a la salvación, cuando lo más importante para Dios es llegar a la salvación. Pero muchos se han regresado a intentar vivir bajo un antiguo pacto que quedó caduco hace 2000 años. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan esto, hermanos. No hay cosa más gloriosa que estar en Cristo Jesús. No hay cosa más gloriosa que estar en Cristo Jesús. Ahora, si este es el pueblo escogido, ¿ok? Si este es el pueblo escogido y que tiene todas esas grandes bendiciones,
Pablo aquí hace una afirmación y dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Ahora, ¿por qué Pablo dice, a ver, no que la palabra de Dios haya fallado? Porque si aquí Pablo dice que tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón por causa de los israelitas, que en el capítulo 10:1 dice que es por causa de que ellos no han alcanzado la salvación, hablemos de los que no han alcanzado la salvación, porque para ese momento entendemos que ya muchos habían alcanzado, pero que esos muchos se limitaba a un remanente, se limitaba a un pequeño número en comparación de los que no habían creído. Entonces Pablo está intercediendo obviamente por los que todavía no habían creído. Y que todos esos que no habían creído, bueno, eran parte de todas estas bendiciones. Entonces, siendo el pueblo escogido, siendo el pueblo que Dios eligió, que le dijo que era su marido, que le dijo que ese pueblo era su hijo, que le dijo que ese pueblo era su viña, pues resulta que no todos llegaron a la salvación. Y si todos no llegaron a la salvación, muchos podrían pensar que la palabra de Dios falló. Muchos podrían pensar que la palabra de Dios falló. Muchos podrían decir que el plan de Dios falló. Y tristemente hay muchas personas que piensan que realmente o Dios falló porque ellos no entienden cómo es que Dios hace las cosas. Entonces lo más fácil, como yo no entiendo cómo Dios hace las cosas, lo más fácil es decir, no, pues entonces Dios se equivocó. Como por ejemplo, una de las cosas que leemos mucho por ahí o que se escuchan también mucho, ¿acaso Dios le dio libertad al pueblo de Israel de Egipto para después esclavizarlos bajo una ley? Bueno, ese es un razonamiento que en la lógica puede sonar muy lógico. Dios no va a sacar al pueblo de Israel para esclavizarlo de una ley. Eso es muy lógico, pero mi lógica, o Dios hace las cosas no de acuerdo a mi lógica. Porque resulta que precisamente Dios encierra a Israel con esa ley para mostrarles su pecado, para que el pecado se multiplicara y que ellos pudiesen llegar a entender que necesitaban un Salvador, alguien que perdonara sus pecados. Precisamente. Pero por no entender el propósito de la ley, entonces nosotros empezamos a sacar conclusiones y a querer poner una ley donde no va. Entonces ese es un problema grande también y un problema serio. Entonces el apóstol hace esta afirmación, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no falló. Aunque no todos los israelitas se salven, la palabra de Dios no falló. Aunque no todo Israel se salve, la palabra de Dios no falló, aunque ellos hayan sido el pueblo elegido, aunque ellos hayan sido la elección de Dios en el antiguo pacto. Ahora el apóstol Pablo nos va a decir por qué no falló. No es que nos va a dejar así. El apóstol Pablo nos va a decir por qué no falló. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. A ver, aquí entramos entonces en un conflicto. Aquí entramos entonces en un conflicto. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora que alguien me explique eso. ¿Cómo es que alguien que desciende de Israel no va a ser parte de Israel? Alguien que desciende de Jacob, alguien que desciende de uno de los 12 patriarcas, que me digan que no es Israel, pero otro que desciende también de Jacob y de uno de los patriarcas, ese posiblemente entonces sí sería Israel. ¿Cómo está eso que uno es Israel y el otro no es Israel cuando los dos descienden de Jacob? ¿Cómo explicamos eso? Naturalmente, ahora a los que usan la lógica, yo les pediría que lógicamente intenten explicar esto. Lógicamente esto no tiene explicación. Lógicamente esto no tiene explicación. Esto tiene que llevarnos a entender el propósito de Dios. Cuando entendemos el propósito de Dios, vamos a entender por qué no todos los que descienden de Israel son israelitas. Les voy a poner un ejemplo gráfico. Aquí tenemos a Israel, a Jacob, ¿ok? De Jacob desciende todo el pueblo de Israel, los 12 patriarcas y todo el pueblo de Israel. Bueno, pues el apóstol lo que nos está diciendo que no todos estos
que descienden de Israel son israelitas. A ver, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo es posible que todos los que descienden de Israel no son israelitas? Bueno, ahorita les voy a dar un adelanto, aunque el mismo apóstol nos va a explicar más adelante. El apóstol Pablo dice que no todos son israelitas. ¿Por qué? Porque de todo el pueblo de Israel, y como el mismo Isaías lo dice y el apóstol Pablo lo cita, que aunque Israel sea numeroso como la arena del mar, solamente un remanente sería salvo. Entonces, de todo Israel que desciende de Israel, no es Israel. El que es Israel y el que es contado como Israel es el remanente que es alcanzado por la gracia. Es el remanente alcanzado por la gracia. Este es contado como Israel, pero todos los demás que no creyeron no son contados como Israel, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En ese sentido, como el mismo apóstol lo ha dicho, solamente el remanente será salvo. Solamente el remanente será salvo. El hecho que vivan como gentiles, eso no les quita que sean israelitas. Yo que viví del otro lado, por mucho que me haya acostumbrado a vivir como los del otro lado, eso a mí no me quitó lo mexicano. La nacionalidad no te la da tu forma de comportarte, tu nacionalidad te la da de donde tú desciendes. Pero ya se han inventado una de historias, que son historias inverosímiles, difíciles, increíbles de creer. Ahora resulta que un israelita que está viviendo como pecador no es israelita, no, sí es israelita, pero está viviendo como pecador. Por favor, vamos a ser serios, vamos a ser serios. Bueno, continuamos. Así que, no que la palabra de Dios haya fallado, la palabra de Dios no falló. El asunto, y aquí está el secreto de por qué la palabra de Dios no falló, porque resulta que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero, ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí nos va a dar otro ejemplo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. A ver, vamos poco a poco aquí. Primero dice que no por ser descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham ahora son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a la gráfica. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Bueno, aquí nos está hablando en un contexto, obviamente, del tiempo de Abraham. Y aquí vamos a ver. Aquí tenemos a este Abraham. Abraham tiene, con esta Agar, tiene a Ismael, que es su primogénito. Con Sara tiene a Isaac. Y con Cetura tiene a estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos más con Cetura, con su otra mujer. Entonces, en total, Abraham tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos. 8 hijos que se le conocen. Ok, bueno, pues vamos a decir que de Ismael esta es su descendencia, de Isaac esta es su descendencia y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, pues todos estos son descendientes de Abraham. Todos estos son descendientes de Abraham. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no por ser descendientes de Abraham, todos contarían como los hijos de Dios. Que no por ser descendientes de Abraham, contarían como el pueblo elegido de Dios. No toda su descendencia, sino que la descendencia que sería contada como hijo y como escogido, sería la descendencia del hijo de la promesa, de Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa, por lo tanto, solamente y solamente los que son de la línea de Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, Israel, son contados como descendencia, porque descienden del hijo de la promesa. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo acá el texto. Continuamos, porque sigue diciendo.
Esto es, ¿ok? No son contados como descendencia solo porque son hijos, ¿ok? Esto es, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, son contados como descendientes. Bueno, aquí ya tenemos las dos interpretaciones. Vamos a dar la interpretación del antiguo pacto y la interpretación del nuevo pacto. Ok. Como dice aquí, no los que son descendientes según la carne son los hijos de Dios, sino que son los de la promesa. Ok. Bueno, primero dice que no son contados los que son según la carne. Según la carne son todos estos, de todos sus hijos. Estos son según la carne, pues estos no son contados como hijos. No son contados como hijos, sino que son contados como hijos los hijos de la promesa. ¿Quiénes? Los descendientes de Isaac, porque Isaac es el hijo de la promesa. Por lo tanto, aunque estos sean según la carne y el del mismo Ismael, que es el primogénito, no son contados como descendencia, no son contados como hijos, sino los que vienen de la línea del hijo de la promesa. Estos serían contados como hijos. Bueno, esto es hablando del antiguo pacto. Entonces, estos son contados como hijos, como descendientes, como el pueblo escogido, como el pueblo de Dios, como los hijos de Dios, como la niña de sus ojos. ¿Ok? Bueno, ahora resulta también que estos nacidos de la carne, ahora nosotros tenemos un tema aquí en el nuevo pacto. Ya hablamos de cómo se manejaba o cómo se manejó todo este tema en el antiguo pacto de una manera bien rápida y muy gráfica, ¿ok? Que ya hemos hablado de ese tema en otros estudios. Bueno, en Juan 1, capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, nosotros vamos a encontrar que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio el derecho, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales, estos hijos de Dios, los cuales no son ahora engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, quiere decir que ahora los hijos de Dios, en el nuevo pacto ya no son contados como descendencia según la carne. Y en este nuevo pacto, en cuanto a la carne, aquí ya también entra Isaac. Porque Isaac, aunque fue el hijo de la promesa, fue un ser humano de carne y sangre. Y su descendencia toda fue de carne y sangre. Entonces, para ser hijos de Dios dentro ya del nuevo pacto, ahora ya no cuenta la carne. Así como a este Abraham, toda su descendencia no le contó como descendencia, sino según la promesa, pues en el nuevo pacto, ahora este Isaac entra también al equipo, por decirlo así, de los que son según la carne. Así que ya ni por ser descendientes de Jacob, ni por ser descendientes, bueno, de Abraham, de Isaac y de Jacob, son ahora hijos, sino que ahora son hijos, ¿quiénes? Sino que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Bueno, aquí todavía nos va a hablar de la promesa del antiguo pacto que se le dio a Abraham en cuanto al nacimiento de Isaac, pero en cuanto a la promesa del nuevo pacto, la promesa del nuevo pacto se la dan a este Abraham diciéndole también: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, o en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, estos que son los hijos según la promesa son los que van a ser contados como hijos y ya no según la carne. ¿Y esto cómo podemos saberlo? Aquí bien sencillo está. Estos que son hijos según la carne, de Abraham, de Isaac y de Jacob y de los patriarcas, pues Pablo está diciendo que tiene gran tristeza y un continuo dolor en su corazón por causa de todos estos descendientes según la carne. Estos descendientes según la carne no habían alcanzado la salvación. Por eso Romanos 10:1 dice que Pablo, su oración delante de Dios era para la salvación de Israel.
Así que en cuanto a la carne, estos ya no son contados como hijos, sino son contados los que son ahora por medio de la promesa. Y esta promesa y esta simiente sabemos y entendemos según Gálatas 3:16 que es Cristo. Otro ejemplo bien tenemos también, también tenemos el tema de Nicodemo, Nicodemo, siendo un israelita, siendo un judío, siendo un principal de Israel, siendo un maestro de Israel, obviamente circuncidado al 8º día, un maestro también, bueno, lo que tú quieras ponerle. Nicodemo vino, Juan capítulo 3, verso 2 en adelante, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Vean lo que dice Jesús en el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, lo que le está diciendo, que lo que es nacido de la carne, carne es. No interesa si vienen de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que es de la carne, carne es. Nicodemo, yo sé que tú eres un descendiente de Israel, sé que eres un descendiente de Jacob, sé que eres un descendiente de Isaac y del mismísimo Abraham, pero si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Cómo la ves? Pues precisamente eso le aconteció a todos estos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero que tienen la adopción, son nacidos de la carne. Que tienen la gloria, el pacto, son nacidos de la carne. Que tienen la promulgación de la ley, a ellos se les entregó la Torá, con ellos se hizo el pacto, son nacidos de la carne. Pero también de ellos es el culto y las promesas, pues siguen siendo nacidos de la carne. Y de los patriarcas, y luego de esta descendencia también vino el Cristo, vino el Mesías, pues siguen siendo hijos de la carne, según la carne. Para poder ser hijos según el Espíritu y nacer de nuevo, tienen que creer en Cristo. Así que, para aquellos que presumen mucho estas cosas del pueblo de Israel, pues no les alcanzó. Porque para ser hijos ahora, en el nuevo pacto, ser hijos de Dios, es naciendo de nuevo. ¿Y cómo naces de nuevo? Cuando vienes a la fe de Cristo. Cuando vienes a la fe de Cristo. ¿Ok? Así que ahora nos dice, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pero ¿quiénes son los hijos de la promesa? ¿Quiénes son los hijos de la promesa? ¿Quiénes son los hijos de la promesa? Bueno, aquí nosotros tenemos dos textos. En Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham son, y herederos según la promesa. Así que si somos de Cristo, pasamos ahora nosotros a ser los descendientes, pasamos a ser ahora nosotros los hijos y vamos a heredar también según la promesa. Tenemos otro texto aquí que sería el de Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ahora nosotros, como en su momento Isaac fue el hijo de la promesa, pues ahora nosotros somos los hijos de la promesa. ¿Quiénes? Los creyentes en Cristo. Los creyentes en Cristo. Así que, lo siento mucho, pero los que no crean de aquí, quedarían y quedaron descalificados los que no creyeron, tristemente. No es que uno se alegre, para nada, pero estamos hablando ahora del tiempo presente de las personas
que vienen aquí a hablar cosas que no tienen nada que ver con esto. Entonces, estos son descendientes según la carne y solamente por la fe en Cristo y naciendo de nuevo, llegarán a ser otra vez, o a permanecer siendo los hijos de Dios. Pero fuera de Cristo, por mucho y tengan lo que tengan, no les alcanza. No les alcanza, porque la promesa, la mayor promesa fue la llegada del Mesías. Y con la llegada del Mesías, la restauración de todas las cosas. Y quien no creyera en el profeta sería desarraigado de su pueblo. Y eso lo vamos a ver en Romanos 11, donde dice que los que no creyeron son las ramas desgajadas que quedaron fuera. Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que está aquí hablando también el apóstol Pablo está hablando acerca de llegar a la meta, por decirlo así. ¿Cuál era la meta? Llegar a la salvación, llegar a la fe de Cristo, para que nuestros pecados sean perdonados, para nacer de nuevo, para ser los hijos de la promesa y para tener la esperanza eterna. Entonces, si se dan cuenta aquí, Pablo nos está hablando que esto es lo más importante, el poder ser hijos de Dios por medio de la promesa. En el capítulo 10 nosotros vamos a ver también una continuidad de esto, y en el capítulo 11 ya nos habla del olivo. Muchos lo ven como un árbol con raíces, lo ven con las ramas y con todo, pero es que al final de cuentas Pablo está hablando de lo mismo. Entonces, no se trata tanto de un árbol, no se trata tanto de unas ramas, sino se trata de que ese árbol hasta cierto punto también simboliza lo que es la llegada al nuevo pacto, la entrada, mejor dicho, al nuevo pacto, la entrada a Cristo por medio de la fe para poder alcanzar las promesas. Así que lo que pasa es que Pablo lo enseña de una manera, aquí no lo está enseñando como los que no son los hijos según la carne, sino los que alcanzan la promesa. En Romanos nos va a decir que los que creen en Cristo se mantienen como ramas naturales, los que no creen son las ramas desgajadas y los gentiles son el olivo silvestre que es injertado todo aquel que cree. Y en Hebreos, el escritor a los Hebreos nos lo está ilustrando como el reposo de Dios. Así que ese reposo de Dios, el olivo de Romanos, y el llegar a la fe por medio de la promesa como hijos según la promesa, todo se basa en alcanzar precisamente la salvación en Cristo Jesús. Te lo ponen de una forma, te lo ponen de otra y te lo ponen de otra, pero al final es lo mismo. Así que no pienses que el llegar a ser el Hijo de Dios es algo diferente al entrar en un árbol, como lo ven muchos ahí en Romanos. O no piensen que el entrar al olivo es algo diferente como llegar al reposo de Dios, como lo habla Hebreos. Es lo mismo, porque los que hemos creído hemos entrado a su reposo. Dice Hebreos, los que hemos creído hemos entrado, no es que vamos a entrar, hemos entrado a su reposo. ¿A cuál reposo? Al que Dios quería que su pueblo llegase. Porque si el reposo hubiese sido entrar a la tierra de Canaán, como Josué los introdujo a la tierra de Canaán, entonces no se hablaría de otro día, dice Hebreos. Por lo tanto, ese día es hoy. Y ese hoy es para los que no han entrado. Ya no es el séptimo día, ahora es el hoy. Para los que no han entrado, entrar a ese reposo. Es lo mismo. El reposo, el olivo y llegar y ser hijos de la promesa. Es lo mismo, ¿ok? Para que no se nos complique, sino que se nos explica de diferentes maneras, pero a final de cuentas es lo mismo. Bueno, vamos a continuar. En el verso 9 dice, vamos a leer el 8 para darle continuidad al 9. Este ya lo leímos, ¿no? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo tuyo. ¿Ok? Esta es la palabra de la promesa, del nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Por este tiempo vendré
el Señor se le aparece y habla con este Abraham otra vez a los 99 años, que es cuando le da la circuncisión, Génesis 17, y le dice, ok, dentro de un año yo regreso, y Sara, o por este tiempo que te estoy visitando, esta Sara va a tener un hijo. Entonces, al tiempo, Sara tiene a Isaac. Así que bueno, ahora aquí nos habla también de otro tema, y no solo esto, o sea, esta es la palabra de la promesa, ¿ok? Esta es la palabra de la promesa, pero después en el 10 dice, y no solo esto, o sea que hay algo más. Está la promesa, pero hay algo más que el apóstol quiere explicarnos. ¿Qué es lo que quiere explicarnos? Bueno, ya vimos que el hijo de la promesa es Isaac, ¿no? Así que en Isaac, su línea en el antiguo pacto fue la línea escogida, el pueblo que fue contado como hijo, no todos los descendientes de Abraham, sino solamente por el hijo de la promesa. Y esta es la palabra de la promesa: por este tiempo vendré y Sara te dará un hijo, que fue Isaac. Pero dice que no solamente eso, sino que también Rebeca, cuando concibió de uno de Isaac nuestro padre, ahora va a hablar de Isaac como padre, ya no como el hijo de Abraham, sino como el padre, de quien pues aún no habían nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal. ¿Ok? Cuando Rebeca e Isaac van a ser padres, esta Rebeca concibe a dos mellizos o acuates, ¿no? Como los conocemos nosotros. Y dice que estos niños, antes de nacer, obviamente no habían hecho mal y no habían hecho tampoco bien. Estaban, como quien dice, en cero, ¿no? Pues en esa condición, cuando los niños no habían hecho mal ni habían hecho bien, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la soberanía de Dios, para que su propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no solo por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ok. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo aquí la escritura? Pues si este Isaac fue el hijo de la promesa, y la descendencia de Isaac es la que es contada como pueblo y como hijos, pues ahora acá vamos a tener un problema. Porque Isaac tiene dos hijos, tiene a Esaú y tiene a Jacob. Esaú es el mayor, que es el que nace primero, y Jacob nace atrásito de él, agarrado de sus tobillos, de su talón. Entonces Esaú es contado como el primogénito. Por lo tanto, la primogenitura y la línea de ese pueblo tendría que seguir por Esaú. Pero Dios, en su soberanía, antes de que nacieran, antes de que hubieran hecho algo bueno o algo malo, le dice a esta Rebeca, el mayor servirá al menor. ¿Por qué le dice esto? Porque según el propósito de Dios, conforme a la elección, para que su propósito permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué quiere decir esto? Que siendo que a Esaú le tocaba la primogenitura y seguir esa línea del pueblo escogido, desde el vientre de la madre, Dios le dice a Rebeca, ¿sabes qué? Al que yo escogí para que siga la línea de mi pueblo es a Jacob y no va a ser a Esaú, porque el mayor servirá al menor. Pero a ver, pero si el orden es que el primogénito es el que tiene que heredar, pero yo soy el soberano. Y si yo digo que escoja a Jacob, es porque yo quiero escogerlo. No se trata de que es el que sigue, el que está en espera, o tú eras el que seguías. No, se trata de que yo voy a escoger al que yo quiero. Porque ese es mi plan, ese es mi propósito, y eso se llama la elección de Dios. La elección de Dios es que Él escoge a quien Él quiere y no al que nosotros pensamos que es el que está más calificado o el que sigue. ¿Se acuerdan de David? ¿Se acuerdan de David? Va Samuel y ve a sus hermanos y dice, tiene que ser este, tiene que ser este, tiene que ser este. Pues resultó que no fue ni el primogénito ni ninguno de los otros, sino el más pequeño. Y a ese fue al que Dios dijo, a este es al que yo escojo.
Tus ojos ven lo exterior, pero yo miro el corazón, le dijo el Señor a este Samuel. Así que conforme a la elección, el Señor escoge a David y conforme a la elección de Dios, Dios escoge a Jacob. Ahora, esa elección es muy importante también, porque tenemos la promesa, y tenemos también la elección. ¿En dónde está la elección? No la subrayé. Sí, aquí está la elección. Ok, tenemos la promesa y tenemos la elección. La promesa es para aquellos que alcancen la promesa y la elección es para aquellos que Dios elija que van a llegar a la promesa. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Creen que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, o Moisés escribe, a Moisés le dice el Señor le dice a Moisés: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que eso depende de mí, no depende de ti, Moisés, y no depende de nadie más. Depende de mí, de quien yo tenga misericordia. Esa es la elección de Dios. Ese es el propósito de la elección de Dios. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esa es la elección de Dios. Por otro lado, dice, porque la Escritura dice a Faraón, la Escritura le dice a Faraón, ¿a cuál Faraón? Aquel que estaba gobernando en el tiempo que sale el pueblo de Israel. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en la tierra. Primeramente dice que la Escritura le dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Faraón: yo te hice nacer, yo te di vida, yo te hice existir, y yo te guardé, y yo te cuidé, y yo te levanté como príncipe de Egipto. Y lo hice para que en ti, Faraón, para en ti mostrar mi poder. ¿De qué manera Dios demostró su poder sobre Faraón? Cuando el Señor envía a Moisés a rescatar y a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el Señor trajo 7 plagas sobre Egipto. 7 plagas sobre Faraón, en otras palabras. Faraón representante, obviamente, de Egipto. Y cada una de esas plagas era, cada que el Señor mandaba una plaga, era, vamos a decirlo, desafiando a uno de los dioses de Egipto. Cada plaga representaba algo que los egipcios tenían su Dios y que los guardaba de esas plagas. Bueno, eso era un juicio que Dios trajo sobre el país de Egipto por haber tenido esclavo. Híjole, van a empezar a trabajar aquí a un lado con el taladro. Espero que no tarden mucho. Bueno. Ay, Señor, hasta me quitaron la inspiración. Ok. Ay, Dios mío. Déjenme concentro otra vez. ¿Qué les estaba diciendo? Faraón, ok. Entonces el Señor trae ese juicio a Faraón por causa y como un castigo de haber tenido al pueblo de Israel como esclavos, por haber esclavizado al pueblo de Israel. Es que Dios trae juicio contra Faraón, trae un juicio contra Egipto. Y eso el Señor se lo anunció a Abraham desde que le dio las promesas, se hizo el pacto con Abraham, le dijo: tu descendencia va a ser esclava en un lugar, pero a ese país yo lo juzgaré, dijo el Señor, por haberlos esclavizado. Bueno, pues eso sucedió con Egipto.
Precisamente de esa manera el Señor muestra su poder a Faraón, diciéndole y dándole a entender que venció a cada uno de sus dioses, y de esa manera diciéndole: yo soy el Dios de dioses, yo soy el todopoderoso, yo soy el soberano y soy el creador de todas las cosas y estoy por encima de todo. Y de esa manera Dios le muestra su poder a Faraón. Ahora, aquí viene algo que de repente lo voy a mencionar en algún momento, quizá demos algo más concreto, pero aquí yo voy a dar una interpretación de lo que creo y pienso. Puedo estar equivocado, pero es ahorita de la manera que yo pienso esto. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Bueno, al haber sacado el Señor al pueblo de Israel y haber hecho este juicio contra Faraón, esto es lo que yo entiendo como que Israel fue luz a las naciones. Ahora, no en sí Israel el pueblo, sino Dios a través o por medio de Israel al haberlo sacado con mano poderosa. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos dice: no, Israel, él es la luz a las naciones, él fue la luz a las naciones. ¿De qué manera? ¿Por su obediencia? ¿Por su santidad? ¿Por su consagración? ¿De qué manera fue luz a las naciones? Porque se fueron a predicarles y a enseñarles la Torá a toda la gente allá alrededor, a todo el mundo conocido. ¿De qué manera Israel fue luz a las naciones? Bueno, precisamente cuando Dios saca a Israel de Egipto, eso se empieza a conocer en todos los pueblos, se empieza a conocer en toda la tierra conocida en ese momento. Tanto así que cuando el pueblo de Israel sale marchando por el desierto y se acercaba a los pueblos de saber que el pueblo de Israel se acercaba, dice que ya empezaban a atemorizarse. Dios empezaba a poner su temor sobre ellos. Pero era Israel, no, era el Dios de los israelitas, era el Dios de Israel a quien la gente le temía, porque el Dios de Israel fue el que juzgó a la poderosa potencia de Egipto. Y si Dios hizo eso con Egipto, ¿qué no podrá hacer con nosotros?, pensaban ellos. De esa manera, el nombre del Señor fue conocido en todos los lugares por lo que hizo en Egipto, no porque los israelitas salieran a predicar y a enseñar Torah, no. Precisamente porque Dios se da a conocer por lo que le hace a Egipto como el Dios de Israel. Y ese Dios de Israel es el que fue conocido en toda la región y al que los pueblos le temían. Así que por ahí va el tema de qué manera creo que Israel fue luz a las naciones, dando a conocer el poder de Dios, o mejor dicho, Dios dando a conocer su poder por medio de Israel, rescatándolo de la tierra de Egipto y después entregándole la tierra de Canaán, expulsando a todos los pueblos de ahí. Así que bueno, podría ser, pero eso es lo que yo pienso de ese tema, porque ya en el nuevo pacto entendemos que la luz a las naciones es Cristo. El que le da la luz a las naciones es Cristo. Así que bueno, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, ¿será que Dios endureció a Faraón así de gratis? ¿Será que Dios endureció al pueblo de Israel que estaba endurecido así de gratis nada más porque dijo, tú sí, tú no, nada más así? Aunque Dios en su soberanía lo podía hacer, pero también tenemos que entender que Dios no es injusto. Vemos nosotros en Romanos capítulo 1 cuando dice que la gente se fue atrás de la idolatría y que por eso es acusada de pecado, porque le dieron la gloria a las criaturas antes que al Creador, y al ver Dios toda su maldad y todo su pecado, dice que entonces por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Pues precisamente eso pasa a aquellos que son endurecidos, no quieren creer, no quieren aceptar, se sienten de repente muy santos o se sienten que las cosas no deberían de ser como están sucediendo porque ellos pensaban que tenía que suceder de diferente manera, las cosas se presentan diferente y dicen, no, yo no lo acepto, yo no quiero, yo no creo, y entonces
ellos mismos hacen que su corazón se endurezca y que no acepten y que no crean al evangelio. Esa sería rápidamente una explicación. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El vaso de barro le va a reclamar al alfarero y lo va a culpar. ¿Y por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? De la misma masa. Así que no quiere decir que hay personas que están hechas con una masa especial y otras con una masa de segunda clase, con el sobrante. No, 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 no. Con la misma masa, Dios hizo a toda la humanidad. Hechos capítulo 17, verso 26, dice de la siguiente manera: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dice que de una sola sangre ha hecho todos los linajes de los hombres. Así que déjense de cosas de que no, es que la sangre de aquí, es que la sangre de allá, y se me hace que yo sí tengo sangre de fulano de tal, se me hace que mi sangre sí, si yo me voy y empiezo a checar mi genealogía, yo creo que sí voy a tener sangre de... Olvídense. Y lo he dicho y lo repito, aún cuando tengan sangre judía o sangre israelita, dentro del nuevo pacto, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Nicodemo era más israelita que cualquiera de los que estamos hoy acá. Y en el mundo entero, yo creo, porque ya hay pura mezcla. Pues a ese mismo se le dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Así que puedes tener sangre y puedes tener el porcentaje que tú quieras y puedes creer lo que tú quieras. ¿Eso qué? ¿De qué te va a ayudar? ¿De qué te va a servir? Si a tanto judíos como a gentiles, el Señor quiso que los dos, sin ninguna diferencia, fuesen salvos por la fe en Cristo. Sencillo, sencillo, no hay que profundizar aquí. Así que, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Soportó a Faraón? Claro que lo soportó. Desde niño hasta ser Faraón, hasta gobernar y hasta el momento que Dios le manda a Moisés, le dijo, ¿sabes qué, Faraón? Hasta aquí llenaste tu medida. Hasta aquí llenaste tu medida. Bueno, pero Pablo no solamente está hablando aquí de Faraón, está hablando de los vasos, en plural. Vasos de ira preparados para destrucción. ¿Quiénes son? Todos aquellos que se endurecieron. Todos aquellos que se endurecieron y no quisieron aceptar. Bueno, pues a esos vasos los soportó con paciencia. Pero, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, dice que las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dice que para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró, las exhibió para con los vasos de misericordia. ¿Quiénes son estos vasos de misericordia? Son unos vasos que él preparó de antemano para gloria o para su gloria, a los cuales también ha llamado. Bueno, a estos vasos de misericordia
que Él preparó de antemano, dice que también los ha llamado. Bueno, este llamamiento tiene que ver con la elección. Ese llamamiento tiene que ver con la elección. Pero hay que ver también cómo uno llega a esa elección. No es nada más así con que tú, así no. Hay que ver en qué consiste esa elección. Este llamamiento, ¿ok? Este llamamiento. Ajá. A los cuales también ha llamado. Y luego dice el apóstol, esto es a nosotros, hablando como israelita, hablando como judío. Y cuando dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, se tiene que entender que está hablando de aquellos que ya han llegado a la salvación, aquellos que ya han creído en el Mesías. Porque a los que no han creído, dice que está orando por ellos para salvación. Porque los hijos de Dios ya no son según la carne, sino los que son llamados, sino los que son los hijos según la promesa. Y la promesa es, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente es Cristo. Por lo tanto, cada persona que llegue a la fe de Cristo es un llamado, es un elegido. Esa es la elección de Dios en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús a Él le plació reunir todas las cosas de las que están en los cielos y de las que están en la tierra. Visibles e invisibles. Bueno. Esto es a nosotros, hablando de judíos y hablando de israelitas. Pero dice también, pero no solo de nosotros. O sea que sí llamó a los israelitas, sí llamó a los judíos, muchos hemos alcanzado, pero aquí hay algo que no solamente es a nosotros, no es solamente al poquito, a los pocos que hemos alcanzado esta misericordia, sino que también a los gentiles. También a los gentiles. Ahora, si se dan cuenta, Pablo está hablando de la elección de Israel y a veces Pablo se dirige a Israel como los judíos y a veces se dirige a Israel como Israel. Israel y judíos en el primer siglo era la misma cosa, el pueblo de Dios. Ahora, dice, a los que ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Bueno, pues ahora el llamamiento no es solo para los judíos, como en el antiguo pacto, era solamente y estrictamente de la línea de Isaac. En el nuevo pacto ahora ya solamente son los judíos, pero los que han alcanzado la promesa, y los gentiles también los que hemos alcanzado la promesa. Entonces aquí se extiende, por decirlo así, esa promesa y se extiende ese llamado hacia los gentiles también, y también el Señor los trae y los pone en el mismo lugar como un solo pueblo. Pues aquí entramos al tema que me decían de Oseas. Pablo viene hablando de judíos y viene hablando de gentiles. ¿Ok? Aquí habla de judíos y habla de gentiles. Como Oseas también dice. ¿Qué dice Oseas? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Bueno, hay quienes, obviamente, cuando las personas leen Oseas, lo van a ver dentro de un contexto donde se entienda que está hablándole específicamente a Israel. Por eso es que dicen que esto no se puede aplicar en este caso a los gentiles. Bueno, Pablo aquí está hablando de los llamados, tanto judíos como gentiles. Y aquí dice, como Oseas dice, ¿qué dice Oseas? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. La pregunta es, de entre los judíos y de entre los gentiles, ¿quiénes eran los que no eran pueblo? Obviamente los gentiles.
y a la amada y a la no amada, amada. O sea que la que no era amada va a ser amada. La pregunta es, ¿los judíos en alguna época o siempre fueron llamados amados? Sí. ¿Los gentiles fueron llamados amada? No. Entonces, a la que no se le dijo que iba a ser amada, ahora se le va a llamar amada. Y esto es a los gentiles. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. La pregunta es, ¿en algún tiempo a los judíos o al pueblo de Israel se les dijo que eran pueblo de Dios? Claro que sí. ¿A los gentiles se les dijo que eran pueblo de Dios? No. Así que a estos gentiles que no fueron llamados pueblos de Dios, se les dirá, vosotros sois pueblo mío. Y allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Los judíos fueron llamados hijos del Dios viviente? Sí. ¿Los gentiles fueron llamados hijos del Dios viviente? No. Entonces, ¿de quién está hablando Oseas? Oseas está hablando de un grupo de personas a quienes nunca se les dijo, ustedes son pueblo, ustedes son amada, ustedes son hijos, nada de esto. ¿Y de esto quién habló? De esto habló Moisés en el Cántico de Moisés, capítulo 32 de Deuteronomio. Oseas está hablando la profecía que Dios le habló al pueblo de Israel por boca de Moisés en el Cántico de Moisés, Deuteronomio capítulo 32. Tanto así que Pablo va a citar precisamente a Moisés abajito en el capítulo 10, pero que es el mismo relato. Aquí cita a Oseas y aquí hace una inclusión a los gentiles, y abajo vamos a ver cuando cita a Moisés, cuando dice, ustedes me movieron a celos con dioses que no son dioses, yo los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata los moveré a celos. Y eso lo va a citar aquí abajito. Así que por lo tanto, Pablo aquí está aplicando esto a los gentiles. Y eso concuerda completamente con las escrituras. Porque también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos al principio? Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, pues solamente el remanente será salvo. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino los que son llamados según la promesa. Y ese fue el remanente. Continuamos. Porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que si el Señor, sabemos que a Sodoma y a Gomorra los juzgó, dice que cayó fuego con azufre y desaparecieron de la faz de la tierra. Bueno, aquí lo que dice el apóstol, o lo que dice Isaías, mejor dicho, es que si el pueblo de Israel fuese como la arena del mar, solamente el remanente sería salvo. Y luego dice, si tú no nos hubieses dejado un remanente y hubieses destruido a todo el pueblo, pues entonces vendríamos a haber venido a ser igual que Sodoma y Gomorra, que desaparecieron de la faz de la tierra. Pero en tu amor y en tu misericordia, le dice Isaías, tú nos dejaste descendencia, nos dejaste un remanente, como aquellos que alcanzarían la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel. Por lo tanto, por eso es que la palabra de Dios no falló. La palabra de Dios no falló.
Ok, esto también está bien interesante. ¿Qué diremos? Pregunta el apóstol. Ya que hemos hablado de todos estos temas, ahora hay pregunta, ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras una justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. A ver. Como dice Oseas, todos estos que no iban tras una justicia, la alcanzaron. A estos que no iban tras una justicia, porque a ellos nunca se les dijo que eran pueblo mío, porque a ellos nunca se les dijo amada, porque a ellos nunca se les dijo pueblo mío, porque a ellos nunca se les dijo pueblo de Dios, pues a estos que no iban buscando todas estas cosas, son los que la alcanzaron. Son los que la alcanzaron. ¿Por qué pues diremos que los gentiles que no iban tras una justicia la han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? ¿Por qué tiene que resaltar la justicia de la fe? Si muchos dicen que cumpliendo la ley y tratando de obedecer los mandamientos, pues ellos alcanzan una justicia. Pero es que dice que aquí la justicia es la justicia de la fe. Y los gentiles que no iban corriendo tras esa justicia, sí la alcanzaron. Mas Israel, ¿cuál Israel? Este Israel de aquí. Este Israel de aquí. El de la adopción, el de la gloria, el del pacto, el de la promulgación de la ley, el culto, el de las promesas, el de los patriarcas, incluso también de su descendencia nace el Cristo. Pues dice, mas Israel, ese Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó. Los gentiles que no iban tras esa justicia la alcanzaron, pero Israel dice que no la alcanzó. Israel no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Pregunta el apóstol. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. No iban tras ella por fe. Pero los gentiles, ¿de qué manera fue que la alcanzaron? Por la fe. Pero como Israel no iba tras ella por fe, ¿cómo es que iba Israel queriendo alcanzar la justicia de Dios? ¿Cómo es que Israel quería alcanzar esa justicia de Dios? La quería alcanzar por su propia justicia, haciendo las obras de la ley, queriendo justificar su actuar, queriendo obedecer la ley. Y de ese modo pensaban que la iba a alcanzar, sin embargo, era por fe. Y los gentiles que no iban tras ella, la alcanzaron por la fe, porque a nosotros solamente nos tocó creer. Este es el Hijo de Dios, perdona tus pecados. Amén. Lo creo. Lo creo. Pero Israel, que tenía toda la ley, que tenía todo el sistema del antiguo pacto, pensaron que el esforzarse para cumplir ese pacto los iba a llevar a alcanzar la justicia de la ley. Pero como iban como por sus propias fuerzas, porque iban queriendo alcanzarla como por su propia obediencia, como por su propia justicia, dice que no la alcanzaron porque iban como por las obras de la ley. Y en ese sentido, ¿qué les pasó? Tropezaron con la piedra de tropiezo. ¿Quién es esa piedra de tropiezo? ¿Quién fue esa piedra que los hizo tropezar de acuerdo a lo que ellos pensaban y a lo que ellos creían? Cristo. Cristo. Como está escrito, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, Israel no la alcanzó porque iba como por obras de la ley. Y precisamente por eso tropezaron
con el Mesías porque no creyeron. Así que el Señor dice, aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Pero los que creemos en Él no seremos avergonzados. Así que, hermanos, manténganse firmes en la fe. Manténganse firmes en el Señor. La Escritura dice que en Cristo estamos completos. No necesitamos nada más. No necesitamos ir a guardar ninguna fiesta, ningún día de reposo. En Cristo estamos completos. Vivir en santidad, amén. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios porque para eso Él nos llamó, para que llevemos una vida de frutos, no de obras, sino de frutos. Mantengámonos en Él. Él es la roca. Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestro castillo. Él es nuestro refugio. Él es nuestro estandarte. Él es escudo alrededor nuestro y el que levanta nuestra cabeza. Permanezcamos en Cristo. Él es el todo, hermanos. Él es el todo. Déjenme decirles aquí, por eso Pablo, como ellos tropezaron, ¿ok? Como ellos tropezaron, dice Pablo que su anhelo, el anhelo de su corazón y su oración a Dios por Israel es para salvación, porque Israel no la alcanzó. La mayoría de ellos no la alcanzaron, solamente el remanente. Dice Pablo, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esta ciencia no es computadora, no es electrónica, no son ciencias de la NASA, es conocimiento. Tienen celo de Dios, pero no tienen el conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué dice que ellos quisieron establecer la suya propia? Porque dice que ellos iban tras esa justicia como por obras de la ley, queriendo poner su propia justicia y haciendo a un lado la justicia de Dios. Y si ellos hacen a un lado su justicia y se mantienen en la justicia de Dios, tienen que entender porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? El fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Bueno, para justicia a todo aquel que cree. Precisamente por eso Cristo es el fin de la ley. Para que el que cree en Cristo alcance la justicia. Para la justicia a todo aquel que cree. Esa justicia que el pueblo de Israel no alcanzó, porque iban tras ella como por obras de la ley. Porque han ignorado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La fe en Cristo. Y procurando establecer la suya propia, queriendo ir como por obras de la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios. Si ellos se sujetaran a la justicia de Dios, entenderían que el fin de la ley es Cristo. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Qué? A ver, bueno, para justicia a todo aquel que cree. Así que si tú entiendes que el fin de la ley es Cristo, y pones tu fe en Cristo, eso te va a llevar a la justicia que alcanzaron los gentiles por la fe. Pero si tú no quieres soltar algo que ni siquiera se te dio a ti, que fue la ley de Moisés, pues entonces estarías escogiendo esto en vez de Cristo. No, pero es que yo ya creí y ahora yo puedo obedecer. No es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Biblia. Ahora, hay mucha gente, hay personas que dicen, y esto yo siempre lo he escuchado, que dicen que este fin no quiere decir que ya terminó con la ley, no quiere decir que
que ya la ley ya no quiere decir que quiere decir que es como un complemento, que es el propósito, y al ser el propósito, Cristo está complementando la ley, y entre la ley y Cristo, entonces todos felices y contentos. No es lo que dice el texto. No es lo que dice el texto. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Finalización, porque de ley ungido hace dentro. Esta es finalización, este sería el fin de la ley, ¿ok? El fin dicen que es propósito. Vamos a ver, es telos. La definición, propiamente el punto al que se apunta como un límite. Quiere decir que si Cristo es el fin de la ley, es lo que apunta hacia el límite a donde tenía que llegar la ley. Es decir, por implicación, la conclusión de un acto o estado. Cristo es el fin de la ley. Cristo es la conclusión y Cristo es el acto de la terminación o el estado de la conclusión de la ley. Como terminación, literalmente o figuradamente o indefinido. Resultado, ¿ok? Para dónde apuntaba la ley era hacia Cristo. Entonces ahí está el resultado. Tenemos ahora el cuerpo y hacemos a un lado la sombra. Último o profético. Ahora, cuando dicen propósito, no se está refiriendo a que el significado sea el propósito del fin. El fin no quiere decir propósito, sino que como propósito específicamente dice que es impuesto o tasa como pagado. O sea, el fin de la ley es como el propósito de pagar el impuesto o la tasa. Lo que se le debía a la ley, para aquellos que estaban bajo la ley, Cristo lo pagó. Y si Cristo lo pagó, ¿para qué te regresas con aquel que te estaba cobrando? Si Cristo vino y Él pagó, ahora que Él pagó, te quieres regresar con aquel que te estaba cobrando. Así que ese fin de la ley para nada quiere decir propósito en ese sentido, sino que el propósito al que apunta el fin de la ley es pagar el impuesto o la tasa que tenías pendiente con el acreedor como pagado. Y es increíble que con toda esta definición las personas vengan y tomen algo que ni siquiera es definición, sino que esto ayuda a entender en realidad la definición, que es impuesto o tasa como pagado. Y es triste porque uno se da cuenta de la deshonestidad de la gente. Es triste porque están viendo todo, y pareciera que lo único que leen, lo único que ven sus ojos es algo que ni siquiera es una definición directa, sino que el fin de la ley es como el propósito específicamente de pagar un impuesto o una tasa como pagado al acreedor. Y una vez que Cristo le paga al acreedor, ¿qué te puede hacer el acreedor? Nada. Pero ¿qué pasa si tú te quieres ir a vivir otra vez con el acreedor, a ser muy amigo de él y todas esas cosas? Te la va a volver a aplicar. No entienden. No entienden. Ahora, ya para terminar, vamos a leer lo que yo les dije con respecto, no lo vamos a explicar ahorita. Ok, bueno, no lo vamos a explicar ahorita. Este es el capítulo 10, que sería el próximo estudio. Pero lo que yo les cité que dice Moisés, que dice también con respecto a lo que dice Oseas, también Pablo escribe y dice, porque primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira.
No, y esto que dice Isaías aquí, y este final del capítulo 10 está tremendo. Este final del capítulo 10 está tremendo, pero ya ahorita ya no lo vamos a ver. Pero se dan cuenta cómo lo que menciona de Oseas arriba, ahora viene y dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿A quién le dijo esto? Al pueblo de Israel, a las 12 tribus. Ustedes me provocaron a celos, yo un día los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Y quién es ese pueblo que no es pueblo? Los gentiles. Con un pueblo insensato os provocaré ira. ¿Con quién? Con los gentiles. Fácil, sencillo. Ahora, quienes quieren hacer malabares están en plena libertad. Están en plena libertad. Así que con esto vamos a decir que concluiríamos el análisis. Concluiríamos el análisis y voy a hacer una conclusión, ¿ok? De lo que nos enseñó aquí la escritura. Déjenme cambiar de pantalla. Voy a hacer una conclusión. Si bien siempre nos están diciendo que este capítulo 9 de Romanos nos habla de la elección de Israel, y como habla de la elección de Israel y leemos el capítulo 4 y 5 que de Israel son las promesas, los pactos, la promulgación de la ley, todos estos temas de los patriarcas, de quien vino el Cristo, y nos hacen ver, o ellos tienen en la mente, que por eso Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Aquí, hoy, 12 de junio del 2025. Entonces, cuando leen esos dos textos, ellos piensan que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Pero el capítulo nos está enseñando que para ser hijos de Dios, ni siquiera alcanza con ser descendiente de Jacob, ni siquiera alcanza con ser descendiente de Abraham, sino que para ser hijo de Dios son dos cosas: es por medio de la promesa y es por medio de la elección de Dios. Y esta promesa y esta elección de Dios solamente se cumplen en Cristo Jesús. Una vez estamos en Cristo, somos los hijos de la promesa. Una vez estamos en Cristo, somos el pueblo elegido de Dios. No es que Dios nos esté eligiendo a nosotros, sino que Dios está eligiendo a Cristo y a los de la fe de Cristo. Por lo tanto, el pueblo de Dios está constituido entre el remanente de Israel que creyó y que sigue creyendo a través de la historia, entre judíos, israelitas y gentiles. Todos constituimos en la fe de Cristo el pueblo de Dios. Constituimos los hijos según la promesa. ¿Cuál es la promesa? Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a Abraham y a su simiente fueron hechas la promesa. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que esa elección y esa promesa están en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, nosotros somos los hijos de la promesa. Porque ya no depende de los que son nacidos según la carne, porque el que es nacido de la carne es carne, pero los que somos nacidos del Espíritu somos espíritu. Y estos son los que son contados como hijos de Dios. Estos, según el Espíritu, nacidos según el Espíritu, son los que son contados como los hijos de la promesa. Para los que no han visto el estudio de Gálatas capítulo 4 de la alegoría de Agar y Sara, súper recomendando este estudio, súper recomendado este estudio. Tiene que ver mucho con lo que vimos hoy. Y en ese estudio, a los israelitas que vinieron a instigar a los gentiles, a los creyentes, diciéndoles que tenían que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés para ser salvos, pues en esa alegoría se dice que esos que vinieron a instigar a la iglesia, esos son los hijos según la carne. Y la escritura dice, echa fuera a los hijos de la esclava
porque los hijos de la esclava no heredarán con los hijos de la libre, que son los creyentes y somos los creyentes. Porque nosotros, como Isaac en su tiempo, ahora nosotros somos los hijos de la promesa. Por lo tanto, no nos dejemos mover con esas cosas y con esas ideas de que hay que circuncidarse, que para alcanzar pactos, que para alcanzar promesas, que para alcanzar herencias. No nos dejemos engañar, porque no va por ahí la cosa. Nada de celebrar fiestas, nada de que el día séptimo, por lo menos no es lo que la Escritura nos está diciendo. Así que los hijos, según la promesa, somos los que hemos llegado a la fe de Cristo. Y si estamos en Cristo, somos los hijos de la promesa y somos a quienes Dios quiso elegir para ser su pueblo. No por nosotros, sino por Cristo, porque Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo y ahí estamos nosotros, como el pueblo de Dios. Así que, hermanos, bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Espero que esto sea de bendición, sea de edificación. Una pregunta para el rabino Peregrino. En tu opinión, ¿quiénes son los hijos de la esclava? Si no me equivoco, estuviste en el estudio. Ahora, ¿estuviste en el estudio, Sendas, o no? Pero déjate explico porque eso está súper explícito en el texto. Vamos a leerlo. Eso está súper explícito en el texto. Vamos a leerlo. ¿Quiénes son los hijos de la esclava? Pregunta Sendas. Bueno, vamos a leerlo. Y nos vamos a Gálatas capítulo 4 y por acá como por el verso 23-24. Fíjate, bien rápido, Sendas. Bien rápido. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Bajo la Torá. ¿No habéis leído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Entendemos que el de la esclava es Agar y la libre es Sara. Pero el de la esclava, el de Agar, nació según la carne, ¿ok? De una manera natural. Más el de la libre, el de Sara, por la promesa. Isaac nació por medio de la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. ¿Cuáles pactos? ¿El de Moab? ¿El de Pinjas? No, dice que uno proviene del monte Sinaí. ¿Cuál es el pacto que proviene del monte de Sinaí? Donde se dio la Torá. ¿Ok? Bueno, pues este pacto que viene del monte Sinaí, el cual, el pacto que viene del Sinaí, da hijos para esclavitud, que este sería representado por Agar la esclava. Así que, ¿quiénes son los hijos de la esclava? Pues aquí ya nos está diciendo que eso está relacionado con el pacto que se hizo en el Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Pero aquí no termina, porque Agar es el monte Sinaí. ¿Qué representa el monte Sinaí? Representa el pacto, la Torá. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y este monte corresponde a la Jerusalén actual. ¿Cuál Jerusalén actual? Obviamente cuando el apóstol estaba escribiendo la carta. Jerusalén antes de ser destruida del año 70. Pues esta Jerusalén, junto con sus hijos, ¿quiénes son los hijos? ¿Quiénes eran los hijos de Jerusalén? ¿A quién representaba Jerusalén? Obviamente al pueblo de Israel. Pues esta Jerusalén, junto con sus hijos, está en esclavitud. Así que, si tú no entendiste ahí, no sé de qué otra manera podría explicártelo. Ahí tienes a los hijos de la esclava. Ahí tienes a los hijos de la esclava. Que el Señor les bendiga. Gracias por pasarse por aquí. No olviden dejar su like para llegar a más personas. Le doy las gracias a los hermanos que nos ven y que no escriben. Sus razones tendrán, yo entiendo eso, pero les agradezco mucho. Que el Señor les bendiga. Espero que esto sea de bendición y edificación para sus vidas. Y para las personas que nos ven y no están de acuerdo con nosotros, pues de todas maneras, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde
y nos ayude a seguir adelante y y que podamos llegar al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias, que el Señor les bendiga.